Por orden del Emperador Galáctico, este archivo debe preservarse con sumo cuidado y se reproducirá los episodios una vez por semana hasta que su excelencia despierte de su sueño regenerativo que le permite mantener su juventud por 100 años más. Estamos escuchando Peter Gabriel y Laurie Anderson, This is the Picture, que es la canción con la que es la canción con la que arranca justamente Good Morning Mr. Orwell de Pike, que además es un buen tema de dos grandes artistas, ¿no? Digo, qué decir de ellos. This is the Picture, que era Good Morning Mr. Orwell, era una cosa muy rara, una especie de una mezcla entre televisión, videoinstalación, eso es lo que te digo. Pike, que es uno de los grandes, además, digo, eso seguramente vos puedas hablar mucho más que yo de eso, ¿no? Uno de los en realidad te podría hablar más de Downey que de Pike. Bueno, pero él fue uno de los principales responsables del éxito total, a ver, del éxito que tuvo sobre todo a partir de su participación en Fluxus y el trabajo claro, en general, ¿no? En realidad en esta contranarrativa que te decía, que voy a una anécdota personal primero. Yo vengo del videoarte y entonces la primera vez que fui al Reina Sofía había una muestra de Pike y fui con unas amigas que, bueno, lo que querían era ver el Reina Sofía. Y yo las obligué a ir a ver a Pike y estaba la performance esa donde él se da la cabeza contra la pared, sí, y después contra el piano y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando salimos, mis amigas me llevaron a un bar y me dijeron así como preocupadas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿En qué andás? ¿En qué andás? Y una cosa también que fue que a lo largo del tiempo mis hijos, yo los tuve bastante joven, y a lo largo del tiempo de mis hijos me fueron preguntando, quiero que me des una definición exacta de lo que es el videoarte, ¿no? Onda, como para poder decirle a mis amigos a qué se dedica mi madre. Era como una preocupación, ¿viste? De niño, adolescente. Bueno, entonces, esa preocupación, la verdad que logré como limpiarla cuando me metí a estudiar los encuentros franco-chilenos de videoarte, que es a través de ese estudio que hacemos esta muestra con Tomsic, ¿no? de un estudio comparativo de los Balcanes y el Cono Sur, que en realidad es simplemente por el placer de saber qué pasaba, no porque haya existido un intercambio, que si lo hubo fue mínimo, no influyente. Y los encuentros franco-chilenos de videoarte se ve como se puede estudiar cabalmente toda la obra de Downey y el estudio que él hace de lo electromagnético. Y no te puedo decir que haya sido anterior a Pike, porque eso de quién fue primero es como una cosa bastante tonta que me excede además, pero sí puedo decir que Downey tenía una idea que era, por ejemplo, en la obra de Downey de Looking Glass, es una idea que puede redondear, o que por lo menos a mí me resuena mucho más que las cosas que hizo Pike en respecto al videoarte, que no por eso dejo de reconocerlo como un gran artista, pero me parece que lo otro tuvo mucho más que ver con nuestra definición como latinoamericanos. Te pongo el ejemplo, poner una serpiente viva hacer una instalación con una serpiente viva en el mapa de Latinoamérica y que eso tuviera una percepción electromagnética.
y se tradujera en una gráfica, ¿no? Sí. Anterior a eso estuvo una obra que se realizó en Nueva York que nos involucra, que fue entre Downey y Graciela Figueroa, que fue todo el estudio anterior que hizo Downey a el electromagnetismo aplicado a la imagen, que se llama Invisible Energy Generates Dance Concerts, que está disponible en radicalsoftware.org. Entonces, allí hay como un ensayo de Downey de estas gráficas que te digo electromagnéticas, pero también de texto, de lo que él piensa, y hay como una idea temprana que después obviamente es como que todo el mundo toma el Fluxus como referencia para algunas prácticas artísticas, y bueno, sí, lo fueron, pero también esas prácticas artísticas, como te decía antes fuera de micrófono, ya existían, no tenían un nombre, ya había gente investigándolas, y al ponerle el nombre, esos artistas quedan irradiados y luego son integrados o apartados, ¿no? Claro, también ahí entra una cuestión que a mí me parece que no es nada menor, que tiene que ver con muchas cosas, pero una en particular tiene que ver con el hecho de que nombrar es también adueñarte de eso, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que en realidad en los movimientos artísticos pasa mucho, que en realidad hay movimientos que, bueno, en este caso hablamos de Downey es chileno, ¿no? Sí, es chileno. Hablamos Juan de Downey, sí. Y digo... Fue chileno. Sí, fue chileno, sí. Hablamos de Downey, que es de Chile, pero bueno, claro, y que también, digo, se da por dos maneras, o porque en realidad alguien hace algo que está en la misma línea en otro lado, o simplemente porque esa gente también no tiene más remedio que irse a los países centrales. Total. Porque en sus países es expulsado, sea formalmente, sí, o simplemente expulsado económicamente, ¿no? Sí. Entonces, ese es también uno de los grandes problemas que enfrenta en general todo movimiento cultural, en realidad, de los espacios alternos, pero además todo movimiento, en particular movimientos artísticos que están muy focalizados en algunos lugares, también pasa eso, ¿no? Digo, como que lo que pasa en el arte en general, lo que pasa en el arte fuera de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, es como que es de segundo orden. A ver, e incluso en Latinoamérica, si le va bien en Buenos Aires o Brasil o México, es aceptado, si no, no existe. Totalmente. Mira, a mí me pasó una cosa muy cómica, que un video mío del 99 no lograba encontrar una sala acá para exponerlo, o sea, lo exponía solo en cuestiones colectivas, pero bueno, como que rebotaba cada vez que iba a pedir una sala para hacer una muestra individual con ese video. Y entonces le hice un cambio minúsculo de tipo 30 segundos y ese video gana en el primer Loop, que es un festival muy grande que hay en Barcelona, gana en la categoría latinoamericana. Entonces, cuando vuelvo, esas personas que me habían dicho que el video tenía tal y cual error, entre comillas, me equivoco de cassette y le llevo el mismo de siempre. Y me dijeron, con el cambio que le hiciste quedó perfecto. Y entonces, digo, es como ¿cómo te puedo decir? La corrección de la crítica, que hay una nota de María José Olivera que a mí me gusta mucho mencionarla, que se llama Vigilar y Criticar, es de María José Olivera y de Marrero es el apellido, no me acuerdo el nombre. Sí, ya sé quién es. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí sé quién es. Sí, de Marrero, que salió en la revista 33 cuando se hizo un número del Festival de Cine Documental y Experimental del Sodre. Entonces, esa nota define exactamente como ese rol de la crítica que formatea, digamos, ciertas líneas de pensamiento en torno a una práctica artística. Eso ha sucedido toda la vida y seguirá sucediendo. Y de hecho, por ejemplo, a mí me da gracia cuando te dicen,
bueno, para editar una nota de Wikipedia tenemos que poner una referencia a un libro. Bueno, y la referencia que se usa es, por ejemplo, la de el diccionario de Nelson Di Maggio, que es un diccionario que tiene de nombre diccionario, Claro. pero es absolutamente Es una obra crítica, personal, claro. personal, una visión del mundo que tiene que es desde su mundo, con muchos errores conceptuales y con muchos errores de verdad. O sea, con errores conceptuales que podemos discutir, ¿tá? Pero además hay errores historiográficos, o sea, fulanita o fulanito no hizo esto en tal año. Hay una anécdota muy cómica de un amigo que me contó un amigo que otro teórico hizo un libro sobre el arte entre tal año y tal año y menciona una muestra que existe el catálogo, pero no existió tal muestra porque se suspendió, ¿no? Entonces, finalmente, ese tema de la base en algo que escribió un crítico es como una base totalmente inestable. Y en definitiva, de eso también es lo que trata el arte y la apropiación de ciertos términos y el nombrar. Claro, y ¿no? ese tema, bueno, un poco hablar de cine experimental es un poco el objetivo, es también se me ocurre que un poco también va por ahí, ¿no? Porque digo, el término videoarte además incluso, al menos en la nomenclatura, hasta te ata a un formato, Claro. ¿no? Entonces No, también me parece eso. totalmente. El término videoarte te ata a un formato. No sé. Hoy te diría que no sé qué es el videoarte. Es lo que está bueno. Claro. O sea, ponele que, por ejemplo, los fondos concursables, categoría artes visuales, te dice, puedes presentar una obra de videoarte. Hay que mandarles un mail, ojo que yo me presento y los gano, hay que mandarles un mail y decirles, mirá, el videoarte murió cuando murió cierto tipo de tecnología, como también el término nuevos medios, ¿no? Sí, o sea, claro. son todos términos que en un momento tuvieron vigencia, pero que luego la propia tecnología los va formateando y los va cuestionando. Y respecto al cine experimental, yo estoy asombradísima que haya ahora como un revival planetario, que todos estamos haciendo cine experimental y bueno, arriba el cine experimental y todo el mundo se desvive por el cine experimental. Bueno, bien, o sea, por ejemplo, en el festival, en la categoría, en este último festival, hubieron muchas películas que tenían mucho de cine experimental. Ni siquiera te digo de los 60, Super 8, Archivo, que es algo que se está usando mucho ahora. Te hablo de mecánicas que usaban los surrealistas en los claro. 20, ¿no? ¿Por qué usarlo? ¿Por qué volver a eso? Bueno, no sé, habría que realizar una investigación muy profunda de qué es lo que queremos comunicar con eso. No me corresponde en este momento. Nosotros, por ejemplo, el término cine experimental lo utilizamos porque nuestro nodo, digamos, de donde nosotros como laboratorio surgimos, es de el encuentro de un cúmulo de catálogos de este Festival de Cine Internacional, Festival Internacional de Cine Documental y Experimental del Sodre, que ocurrió entre el 54 y el 71. Y ese documental y experimental, dijimos, es increíble. Esto nos encanta. Acá nos vamos a zambullir con todo. Y a través de diferentes becas y diferentes viajes, yo pude contactar a algunos de los cineastas internacionales, que como siempre, como esto que te decía, ¿no? Salís y te tiran datos de lo que sucede acá. Esos cineastas internacionales dijeron, no, pero mirá, había visto una película de fulano, mengano. Después también en ese caso, sí, el tema de las fuentes es muy importante, como ir a buscarlas, ¿viste? Después de un incendio, ¿no? ¿Te acordás del incendio que devastó el Sodre? Y esa huella de devastación siguió vigente durante mucho tiempo. Entonces, bueno, esa fuente es ir a buscarlas, ir a ver, tomar contacto con los cineastas y esto y que el otro.
Y al final, en un momento fue como un poner el término sobre la mesa y decir, miren, en la historia del cine uruguayo existió el término experimental, tuvo su peso, tuvo su importancia y nos interesa que ahora esto se tome en cuenta. En ese tomar en cuenta eso también está el cine realizado por mujeres. En una historia que no se mencionaba ninguna mujer, cuando se mencionaba, por ejemplo, el caso de Rina Mazzardi, que hizo una película entre el 37 y el 38, se la mencionaba como bajito y en gris, ¿no? Y ahí vuelve este tema de quién tiene permiso de narrar, ¿no? De lo de Spivak que te decía hoy. Entonces, nos gustaba como revisitar esas páginas en blanco y ahí al final nos quedamos con ese nombrar, pero esperamos que sea elástico. Sí, pero en ese sentido, en realidad sobre la terminología, más allá que en realidad cualquier intento de cerrar una definición es un poco una ridiculez, porque más que nada porque son fenómenos súper dinámicos. Sí. Justamente eso es lo bueno. La categoría experimental básicamente lo que significa es eso. Bueno, es como un espacio, es aquello que nadie sabe ponerle una etiqueta. O sea, entonces, en ese sentido, también lo que aparece es como que llama la atención sobre un montón de producción creativa y cinematográfica que en general no es tenida en cuenta dentro de lo cinematográfico. Incluso en muchos casos la gente separa la producción de videoarte de la producción cinematográfica como si no tuvieran relación. Y a veces es verdad, se producen con una separación importante, como a veces, por momentos con poca conciencia en un ámbito del otro. Pero en realidad, yo estoy pensando, ¿no? Digo, cuando yo cursaba, cuando yo estudié y cuando yo fui parte del equipo docente de historia del cine, en realidad estábamos constantemente refiriendo a ese vínculo. Estoy pensando, obviamente, en el caso de las vanguardias, pero el caso de Bergman, el caso del New Line of American Cinema, bueno, hoy hablamos del queercore, ¿no? El caso de Enger y la enorme influencia que tuvo en el cine posterior. En realidad es como que esa relación es súper fluida también, Además, ponele lo que te estaba diciendo hoy cuando queríamos decir semana dedicada a pensar el cine experimental, es justamente eso, ¿no? O sea, la película que se presenta de Cathy Brew el 2 a la 1 en la Facultad de Arquitectura es justamente un documental que ella hace sobre dos diseñadores, que fueron dos diseñadores precursores de cierto tipo, de cierta corriente del diseño. Y entonces, ¿por qué está aquí? Bueno, justamente porque nosotros queremos pensar esos límites, redefinirnos. Hay también una jornada de cine y género. Entonces, la idea es como pensar juntos, encontrarnos, charlar, debatir. Y también en eso está el archivo permeable, el archivo memoria, cómo se entremezcla, cómo por un lado se preserva y por otro lado se reutiliza. Y respecto a esto que vos decís de pensar el cine experimental en torno a las vanguardias o esto y que el otro, en realidad, más allá de señalarlo como una territorialidad, digamos, está también que nosotros no estamos categorizando, es decir, se categoriza cuando vos estás en un festival y hay cierta, justamente, categoría o género que te enmarca el tiempo, la situación, el lenguaje, o sea, determinadas líneas que te van diciendo que entonces tu película pertenece a tal categoría. Claro. Al desfestivalizar el encuentro, en ponerle como esa idea de romper la idea de festivalización como un lugar donde vas a ver películas, sí, bueno, vas a ver películas de todo el mundo, alucinantes, pero ¿qué ocurrió antes? Un filtro, hubo una selección, hubo una crítica.
que te definió, entonces queremos como romper todo eso. Y sí, muchas veces vas a ver cosas y te clavás. ¿Es así? Sí, es así. Porque, eso pasa en los festivales también. A veces vas a ver la película que ganó el festival y te clavás. Total. Pero claro, viste, todo el mundo dice, bueno, no, nosotros queremos hacer hincapié en eso, en que puede venir alguien, como te contaba atrás del micrófono, puede venir alguien que cruza la cordillera con una película que viene recién restaurada y recién salida del hiper estudio de restauración, que es Org de Birri, que se pasa el 7 en Sala B, y puede venir ese colectivo de artistas jóvenes en ómnibus y hacer toda esa cruzada, y puede venir la curadora del MoMA y estar los dos en una mesa y charlar desde su lugar. Y bueno, y si se plantea, yo creo que ninguno de los dos en ningún momento piensan en esa territorialidad del cine experimental, sino en el encuentro, ¿entendés? Y bueno, nada, en definitiva capaz que nos estamos equivocando en todo y ya fue. Igual va a estar bueno igual. No importa, tiene gracia igual. Hay una cosa que vos nombrabas, lo nombraste al pasar, pero es súper importante, y que se da en general, ¿no? Que es que mientras lo que en general se llama el cine, es decir, el cine de ficción narrativa, que es, por alguna razón, es lo que en general se llama el cine, la mujer aparece siempre relegada. En otros espacios la mujer aparece un poco más también, ¿no? Digo, también, y sé que vos estás trabajando bastante sobre eso, sí. y eso es como también una cuestión importante, también porque permite esa visibilidad, ¿no? Claro, mira, en este grupo Ismo Cine Experimental en América Latina, que te decía al principio que, bueno, tenía como muchos cruces y recovecos, yo me dediqué a estudiar las mujeres experimentalistas, ¿no? Y al principio me parecía muy fácil porque yo las conocía todas por estar compartiendo el campo del arte, pero después resultó que terminaba siendo tremendamente complicado porque sus películas estaban extinguidas o muy poco cuidadas, o ponele, en muchísimos casos se les había puesto una voz en off encima. Ponele, las documentalistas que se filmaban tal o cual cosa con cierta cadencia y no sé qué y cierta música, pero después venía el productor y pum, se le ponía esto. O por ejemplo, como casi siempre en una época iba el productor primero, entonces quedaba relegada la figura de la mujer, entonces se iban, viste, hay como muchas vertientes del aplanamiento de la autoría. Ponele, cuando se hacían las primeras obras de cine danza, ¿quién va primero? Claro. La bailarina, el cuerpo de la bailarina, o quien toma la cámara, ¿por qué queda a nombre de quien toma la cámara? Entonces realmente me encontré con un ambiente tan hostil como el de cualquier otro campo. No por estar en tono con ideas vanguardistas, el cine dejó de ser un lugar del club del Toby, ¿no? Siempre era, o sea, sí hubieron mujeres muy osadas que hicieron frente a eso, por ejemplo, Caroline Schneemann, en lo que tiene que ver con el New American Cinema, ¿no? Pero también todas esas mujeres a la vez tuvieron algo que ver con la performance, o sea, entonces ahí había un límite, que volvemos a esto del fluxus y el fluxus, no fluxus y todo eso. En conclusión, lo que te decía es que obviamente no tengo ni un mapa ni un lineamiento de todo lo que hay, pero la idea es seguir reflotando nombres. Sobre todo, no importa que hayan hecho cine casero, por ejemplo, ni siquiera cine amateur o lo que sea. El conocer esos archivos de esas mujeres ya va como a su vez alimentando esa cronología o genealogía, o como quieras llamarle, que hace la historia oficial y que no las menciona, ¿no? Y bueno, mirá qué enganche que hacemos en el mismo
En la misma línea también eso pasa en la música, en particular rock. El rock parece que es un lugar de hombres y en general lo es. Totalmente. Y bueno, entonces está muy bueno una rockera brasilera, además, que es como una cosa muy bueno, rara, ¿no? sí. Un amigo siempre decía, no, rock no hay en Brasil. Hay bandas que tocan rock, pero no hay rock brasilero. No, y además es una rockera brasilera que también que está marcó yendo y un punto, viniendo. no, y que marcó un punto de inflexión en todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, porque ella se murió y quedó su compañera a cargo de su hijo y venció, digamos, como un montón de trabas judiciales que, más o menos como lo que venimos hablando desde el principio, luego que llegás ahí vos te das cuenta que no hay nada a qué asirse. Por ejemplo, su compañera no tenía ningún elemento para rebatir para que no se quedara con el niño. Sí, Cassia Eller. Sí. Y bueno, vamos a escuchar entonces a Cassia Eller tocando Smell Like Teen Spirits en vivo en Woodstock. En Rock in Rio. Y ya volvemos con muy poco tiempo, pero bueno, quedan cosas para hablar. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, self-assured. Oh no, I know what to do to her. Hello, 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 hello. With the lights out and the stage shows, here we are now. Entertain us, I feel stupid, it's contagious. Here we are now. Entertain us, I will lie now. Now by now, I must be now. By the feet out, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel a blast. Our little trip has always been and always will until we end. Hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, hello, how low, hello, hello. With the lights out and the statues, here we are now. Entertain us, I feel stupid, it's contagious. Here we are now. Entertain us, I will lie now. I don't buy now. I'm a mosquito, by the beat out. Yeah! Aurélio Kaufmann aqui na guitarra. Na percussão, Chicão. And I forget just why it does. So yeah, I guess it made her cry. I found it hard. It was hard to find a well, whatever. Never find hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, hello. With the lights out and the statues, here we are.